a todo edificio que pase los 100 metros de altura y a su vez tenga un mínimo de 30 niveles o pisos. Se denominará rascacielos. Los primeros rascacielos fueron construidos para obtener más espacio para oficinas dentro de las ciudades, pero actualmente es normal ver niveles donde allí viven las personas. La idea principal de los rascacielos era obtener la mayor cantidad de superficie útil en un espacio de suelo reducido. Los niveles para hogares, para hoteles, es normal que sean los superiores, para que las personas disfruten de la vista, y los complejos de oficina es normal verlos en los pisos inferiores. Historia de los rascacielos. Los primeros rascacielos fueron construidos en los Estados Unidos, en la ciudad de Chicago, a finales del siglo XIX. Con el crecimiento acelerado de la ciudad y sus negocios, y el aumento de costo en los terrenos, surge la necesidad de aprovechar mejor los espacios. El primer edificio denominado rascacielos fue el Home Insurance Building, construido en 1884, aunque el Park Row Building, construido en 1899 en la ciudad de Nueva York, con sus 30 plantas, entraría más en el concepto que actualmente conocemos de los rascacielos. En los años 30, y con una fuerte influencia del estilo Deco, se construyen 3 rascacielos emblemáticos en Nueva York: el edificio Chrysler, 1930, el Empire State en 1931 y el Rockefeller Center en 1939. De los años 80 del pasado siglo hasta la actualidad, hay una construcción de rascacielos sin precedentes. Se hacen mundiales, ya no son algo que solo se ve en Estados Unidos, e inclusive se crea una clase de competencia a nivel mundial de qué ciudad o qué país tendrá el rascacielos más alto. Se convierten en elementos que marcan el prestigio de una empresa o de un país. Por ejemplo, cuando decimos Dubái, es normal que se nos venga a la imagen el Burj Khalifa, el rascacielos más alto del mundo, cuya construcción culminó en el 2010. Algunos datos interesantes al momento de la construcción de este tipo de edificaciones. En la mayoría de casos se termina usando fundaciones profundas, como muros de hormigón o pilotes, bien sea que estos lleguen hasta un suelo mucho más resistente o que alcancen la resistencia necesaria por medio de fricción y la consolidación. Este último es el caso del rascacielos Burj Khalifa de Dubái, que está construido sobre la arena. Súper interesante. Para ellos, los ingenieros hincaron decenas de pilotes en la arena que no solo generaban la resistencia combinada necesaria para la estructura, sino que compactaban el suelo alrededor de los pilotes, mejorando la resistencia del suelo mismo. Increíble, ¿no? Otro reto es hacer que el agua llegue a los pisos más altos sin ejercer una presión que dañe las tuberías de los pisos más bajos. Para ello, se bombea por etapas y se guarda el agua en depósitos en pisos intermedios. Los pisos mecánicos y los niveles de almacenamiento de todos los equipos necesarios para operar y mantener la fontanería, la electricidad, la calefacción, la refrigeración, otros equipos y comunicaciones están dispuestos en otros pisos del medio. Los cimientos deben soportar mucho peso y grandes momentos debido a la fuerza horizontal ejercida por el viento. Por ello deben ser anchos y profundos, y además deben diseñarse de una forma especial para soportar los terremotos. Los rascacielos se balancean y se mueven a la par que las fuerzas que actúan sobre ellos. Esto no es peligroso, pero puede hacer que las personas que se encuentran en ellos se sientan mareadas. Es por ello que los ingenieros colocan enormes contrapesos en la parte superior de los edificios, denominados amortiguadores de masa. Los amortiguadores de masa oscilan cuando el edificio se mueve, aplicando una fuerza opuesta, para equilibrar los efectos del viento y para mantener el edificio estable. Perspectiva a futuro de los rascacielos. La interrogante hoy en día para la construcción a futuro de los grandes edificios es la función y utilidad de estos.
ya que estos edificios pueden ser una gran atracción turística como es el edificio de Burj Khalifa en Dubái, pero en algunos países eso no se necesita, sino un amplio espacio con buena luz solar y un buen flujo de aire para las oficinas. Todo esto se debe a lo que generó el COVID-19 en las personas, obligándolas a trabajar desde casa. Las grandes torres por lo general son ocupadas para oficinas administrativas. Por lo tanto, su futuro depende del regreso de los empleados a las oficinas. Pero no todos quieren regresar. El trabajo en casa tiene sus ventajas y para algunos no es opción. En algunos países como China, se construyó 85 de 115 edificios denominados superaltos, de más de 300 metros de altura, y sin embargo, en 2020 el gobierno chino anunció amplias restricciones de altura y diseño para los nuevos rascacielos. Se prohibió edificios de más de 500 metros y se limitó el número de los 200 metros de altura. Se prohibieron los edificios de 150 metros en ciudades con 3 millones de habitantes. Una estrategia para empezar a construir torres con sentido económico que puedan ser arrendadas. Medidas para la seguridad contra incendios. Evacuación. Son importantes las grandes distancias de evacuación descendente y la evacuación ascendente, como lo son los sótanos técnicos o parking subterráneo. Se debe realizar un estudio de evacuación y dimensionamiento de los medios de evacuación. Las características de estos son por etapas o por fases. Para la gestión de evacuación en fases debe existir una alarma con megafonía dirigida desde una sala de control y existir una buena comunicación a esta. Estudiar las escaleras de evacuación y su capacidad para las personas. Sectorización. Con el fin de evitar la propagación vertical del incendio entre plantas y la propagación horizontal del incendio en una misma planta, se tienen las siguientes características. Sectorizar cada cierto número de plantas, sectorizar y proteger vías de evacuación, sectorización en pasillos, en horizontal y en vertical. Acceso a bomberos. Es importante tener en cuenta el espacio de intervención de los bomberos en el caso de darse una emergencia. Desde el nivel del suelo no pueden intervenir, por lo que en algunos edificios se instalan depósitos intermedios de abastecimiento de agua para su uso en caso de incendio. También se debe estudiar la posibilidad de acceso por fachada. Resistencia de la estructura. Es vital dotar a la estructura de suficiente resistencia al fuego para que no colapse, es decir, que los ocupantes del edificio no se encuentren bloqueados en su evacuación y el derrumbamiento de la estructura no afecte a los otros edificios, a las vías de comunicación, etc. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos haya sido un video grato, entretenido y haber colaborado en un nuevo saber sobre este interesante tema de los rascacielos. Este video fue elaborado por los estudiantes Peña José y Reyes Eudomar de la Universidad Católica Andrés Bello, cursando la cátedra de Dinámica.